Listo. Entonces vamos a dar inicio pues a la tutoría de hoy. ¿Sabe qué? Le voy a pedir el favor de que pongan el micrófono en silencio? Con el control, por favor. No, yo no. Pero hace falta gente. Para la cámara. Muy bien. Ahora sí. Lo que pasa es que hay un retorno ahí que no me deja, que me desconcentra. Quisiera que me informaran entonces qué fue la última parte que dimos cuando estuve allá. Si no estoy mal, íbamos a entrar como a las propiedades de los cuadriláteros. No sé, nosotros. Esperemos un segundo. ¿Cierto? Creo que quedamos por los ángulos especiales. Correcto. Sí, muy bien. Habíamos dicho entonces en esa que en todo triángulo la medida del ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes, ¿cierto? Esa la tocamos. Hicimos un ejercicio con ese. Muy bien. También tocamos que la suma pues de las medidas de los ángulos interiores en un todo triángulo es suma 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Que un triángulo no puede tener más de un ángulo que mida 90 grados. Le tocó, hermano, le tocó dejar que lo apagaran, ¿no? Muy bien. Ustedes lo apagan allá, yo lo voy a encender acá. Bueno, yo no les propuse un ejercicio de ahí para que lo hicieran. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy con las propiedades de los cuadriláteros. Quiero mostrar en detalle pues las características especiales de ellos. Vamos entonces a mirar ahí. Ahí deben estar observando ya la presentación, ¿cierto? No recuerdo si habíamos tocado la parte del cuadrilátero, parece que no. Entonces cuando hacemos referencia a un cuadrilátero, ¿cierto? Estamos haciendo referencia a un polígono que tiene 4 lados. Ojo, cuando decimos cuadrilátero no quiero que se confundan y hablen de cuadrado. El cuadrado es un cuadrilátero que tiene unas características y o propiedades especiales. ¿Listo? Cuando hablamos de cuadrilátero en general estamos hablando de un polígono de 4 lados. Esos 4 lados pueden ser de cualquier forma. No necesariamente tienen que ser iguales, porque si son iguales ya caemos en cuadrados especiales. En cuadriláteros especiales. Buenos días. Muy bien. Listo. Ahí nos dicen que tienen pues distintas formas, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser alguna conocida. Tiene 4 vértices y esa es la fórmula que ustedes ven ahí, es la fórmula para calcular el número de diagonales. Si yo quiero saber el número de diagonales de cualquier figura, ¿sí?,
simplemente aplico esa, donde n es el número de lados del polígono. Hay una característica especial de los cuadriláteros, y es que la suma de los ángulos interiores, así como la del triángulo que era 180 grados, acá ya va a ser de 360 grados. Listo. Tomen las notas que son más relevantes, dado que esto se los voy a colgar en la plataforma. Listo. Muy bien. La clasificación. Hay una clasificación pues de los cuadriláteros y se basa pues en el paralelismo de los lados. Ya habíamos visto cuando dos rectas son paralelas, ¿sí? Entonces, una de la clasificación de estos cuadriláteros es la parte en donde llamamos paralelogramo. De ahí el nombre de paralelo, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es un paralelogramo cuando la figura que estemos observando tiene los lados opuestos paralelos 2 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Entonces yo voy a decir que esta figura es un paralelogramo si garantizo que AB es que con DC. Paralelo, ¿cierto? Y que BC es paralelo con AD. O sea, voy a escribir AB paralelo con DC y AD paralelo con BC. Entonces esto es lo que conocemos como paralelogramo. Esa es la condición para que esa figura que tengo aquí sea un paralelogramo. Y ahí podemos verla, ¿cierto? AB paralelo a DC, AD paralelo a BC. Listo. Esas dos figuras cumplen pues con la definición de paralelogramo. Ahora, ya vimos la clasificación que es por la del paralelogramo. Ahora miremos la otra clasificación que es cuando es un trapecio, ¿sí? Recuerden que el paralelogramo, los pares de lados opuestos son paralelos. En el trapecio, solo un par de lados es paralelo, ¿sí? Y ahí en la figura pueden observar, en este caso pues los lados opuestos, ¿cierto? En la figura podemos observar que AB es paralelo con DC. Y de AD y de BC, de esos lados, solamente en este momento, en este punto vamos a decir que no son paralelas. Porque si decimos que también son paralelas, entonces vamos a caer en lo que es un paralelogramo. Correcto. Entonces recuerden, el trapecio es la figura pues que representa solo dos lados opuestos paralelos. Muy bien. Trapezoide.
Ustedes conocen los trapezoides. Bueno, en general un trapezoide, ¿cierto? Ya vamos a conocerlo como trapezoide cuando no hay ningún paralelismo entre ninguno de sus lados, ¿sí? O sea, no vamos a encontrar lados opuestos paralelos. ¿Listo? Véanlo ahí. Si nosotros observamos bien esa figura, no podemos decir que los lados opuestos en esa figura sean paralelos, ¿cierto? Entonces a esa figura la vamos a llamar trapezoide. Muy bien. Ahora sí, recuerden pues recuerden entonces las clasificaciones. Estamos en paralelogramo. ¿Cuál más? Trapecio y trapezoide. Correcto, sí. Esas son las tres. Esas son las tres clasificaciones que podemos hacer de los cuadriláteros. Ahora vamos a entrar en detalle a cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, la clasificación de los paralelogramos. Véanlo, ya ahí cuando ustedes hablan, vea, yo conozco el rectángulo. Muy bien. ¿Sí? Esas son figuras que conocemos desde preescolar, por allá. ¿Sí? Y mecánicamente sabemos, pues, cuál es la definición de este tipo de figuras. Solo que acá ya nos toca copiar eso. Correcto, ya no nos toca dejarlo en la mente, sino copiarlo. Entonces el rectángulo se caracteriza por tener 4 ángulos rectos, ¿sí? Y sus lados contiguos de distinta medida. ¿Cuáles son los contiguos? Por ejemplo, AB con BC es contiguo, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, AB es menor que BC. Dicho de otra forma, es una figura que tiene los 4 ángulos rectos y sus lados opuestos congruentes, ¿correcto? Entonces, a saber, en este punto AB sería congruente con DC y AD con BC. Eso lo conocemos. El que más les encanta a ustedes y que siempre que hablan de cuadrilátero es el primero que se les viene a la cabeza, ¿cierto? ¿Qué es el cuadrado? También conocemos la definición. Tiene los 4 ángulos iguales, que serían 90 grados, ¿cierto? Y los 4 lados de igual medida también. Esos 4 lados son congruentes. Esta es una información pues que es prácticamente para recordar, porque yo sé que esto ya lo manejan ustedes. El romboide. Tal vez de pronto, si lo han escuchado, no les ha quedado como muy claro en qué consiste, pues, cuál es la definición o cómo formo yo un romboide. Entonces nos dicen que tiene los lados y los ángulos contiguos de distinta medida. Recuerden que estamos en la clasificación de los paralelogramos y por lo tanto todos estos que estamos viendo tienen que, ¿qué pasa con los lados opuestos? Son paralelos. Correcto. Eso es, sí. No olviden que estos 3 que hemos visto, el rectángulo, el cuadrado y el romboide, tienen sus lados opuestos paralelos, ¿cierto? O sea que aquí vamos a decir que AB es paralelo con DC porque es un paralelogramo y que AD es paralelo con BC. Pero aparte de eso, tiene los lados y los ángulos contiguos de distinta medida. O sea, AB es diferente de BC. Pero, ojo, esto se puede decir de otra forma.
AB es congruente con DC y AD con CB, y los ángulos opuestos, o sea, el ángulo en D sería congruente con el ángulo en B y el ángulo en A congruente con el ángulo en C. Otra forma de decir lo mismo, ¿correcto? Muy bien. Y aparece lo que es el rombo. Normalmente cuando volamos cometas lo que hacemos es casi que un rombo, ¿sí? A diferencia del romboide, este sí tiene todos los lados de igual medida. Todos los lados son congruentes. Y además de eso, los ángulos contiguos también tienen diferente medida, ¿sí? O sea que 2 a 2, los ángulos opuestos serían congruentes. En este caso, el ángulo en A con el ángulo en C serían congruentes. Y el ángulo en D con el ángulo en B también serían congruentes. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia del rombo con el romboide entonces? Profe, la medida de los lados que es diferente y igual. Correcto, en aquella solamente los opuestos, ¿cierto? Son congruentes, mientras que en este vamos a tener que todos los lados son congruentes. Muy bien. Esas son las diferencias, las pequeñas diferencias que nos pueden confundir, pero que deben ser claras. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en detalle en las propiedades de los paralelogramos. Entonces, vean la primera. Todo paralelogramo, o sea, las figuras que acabamos de ver todas hacia atrás, menos el trapecio y el trapezoide, ¿cierto? Porque esos no son paralelogramos. Tiene iguales sus lados opuestos. Ojo. Independientemente de si todos son iguales, como el cuadrado y el rombo, si observamos las otras que vimos, los lados opuestos son iguales. Tiene iguales sus ángulos opuestos. Vuelvo y les repito, independientemente del rectángulo y el cuadrado, que todos son iguales, en los otros observamos que los ángulos opuestos son iguales, son congruentes. Importante también, los ángulos consecutivos de un paralelo son suplementarios. ¿Cuáles son los ángulos consecutivos? Si tenemos aquí, díganme cuáles son los ángulos consecutivos de este paralelogramo. El ángulo en D y el ángulo en C. Sí, son consecutivos. Por lo tanto, si yo sumo este ángulo con este, me debe dar ¿cuánto? Si son suplementarios, correcto. Ahora, lo mismo pasaría con A más B. Lo mismo con A y D. Y lo mismo con los ángulos en B y en C. ¿Listo? Y esa cuarta propiedad que aparece ahí nos dice, vea, en todos los paralelogramos las diagonales se dividen mutuamente en partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Hagámoslo por acá, otro dibujo. Vea, si me dice que las diagonales se dividen mutuamente en partes iguales, este punto O
que es de esta diagonal EF. ¿Cómo llamaría yo al punto NF? Punto medio. Punto medio, ¿sí? Correcto. Entonces vamos a tener que EO es congruente con OF. Y lo mismo va a suceder en la otra diagonal, o sea, en la diagonal ED, O es punto medio, es decir, EO, perdón, aquí coloqué E dos veces, vamos a colocar aquí, ¿sí? Entonces, EO va a ser congruente con OD, pero observen algo, en general en los paralelogramos, no sé, pues no, estas cuatro partes que tenemos aquí no son congruentes, listo, porque podríamos confundir que esto es congruente con esto y con esto, y no es así, listo. Eso solamente sucede en algunos casos especiales. ¿Qué sería cuál? ¿En qué tipo de paralelogramo las diagonales se bisecan mutuamente? Piensen a ver. El cuadrado, profe. Correcto, en el cuadrado, ¿sí? En el cuadrado estos cuatro segmentos serían congruentes. Pero en general en cualquier paralelogramo estamos hablando solo de esto, que es el punto, se cortan en el punto medio de cada una, ¿sí? Muy bien. Que no se vayan a confundir con eso. Otro punto pues que podemos observar, y ya lo sabemos, es que el ángulo interior de un rectángulo, ya aquí pues las propiedades del rectángulo, tenemos que pues un ángulo exterior mide 90 grados, ¿sí? Sabemos que todos son congruentes. Un ángulo exterior de un rectángulo también vale un ángulo recto, ¿sí? Tracemos un ángulo exterior, ya sabemos cómo trazar un ángulo exterior en triángulo, y es lo mismo para un cuadrilátero, ¿sí? Entonces este ángulo exterior también vale 90 grados. Y las diagonales de los rectángulos son iguales. Pues ahí hay una nota que dice que esto se demuestra por la igualdad de triángulos, ¿cierto? O sea, en este punto, si yo tengo un rectángulo, ABCD y quiero trazar las diagonales, ¿sí? Me está diciendo que BD es congruente con AC. Y la forma de uno demostrar eso es que, vean, tomemos este triángulo BCD, este de acá abajo, y el triángulo ADB. Sabemos que en el rectángulo este es congruente con este y este es congruente con este, entonces tenemos lado a lado. ¿Y cómo es este ángulo con este? Congruente, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado. Por lo tanto, esto que vendría a ser la hipotenusa de ABD es congruente con AC, que es la otra diagonal, ¿cierto? Aquí pues extendiéndonos a triángulos en general, pero sencillamente diciendo cateto, cateto, como sé que esto es un ángulo recto, estos triángulos que se me forman aquí son triángulos rectángulos, ¿cierto? Por lo tanto, con el criterio solo de cateto, cateto, vamos a obtener que son congruentes.
Eso pues para que recuerden un poco el examen que les toca el viernes y el quiz de ahorita más tarde. Muy bien. Ya vimos entonces las del rectángulo, ahora vamos a ver las del rombo. Son características pues bastante simpáticas. Entonces vean que las diagonales del rombo se cortan y son perpendiculares. ¿Sí? Además me dicen que esas diagonales son bisectrices. Sus ángulos internos opuestos son iguales entre sí y los cuatro lados son iguales. Veamos acá. Tenemos este rombo. Pues casi rombo pues. Las propiedades me dicen que en este punto pues las diagonales se cortan, ¿cierto? Y se cortan formando ángulos rectos, o sea, son perpendiculares. Muy bien. Me dicen además que las diagonales del rombo son bisectrices de los ángulos cuyos vértices unen. O sea, esto sería congruente con esto. Y esto con esto. En general me dicen que los ángulos opuestos internos son congruentes. O sea que todo esto es congruente con todo esto. Y que todo esto es congruente con esto. Y la otra, ya sabemos, es que los cuatro lados son congruentes. Muy bien. Y ahora viene el que más les gusta a ustedes. Ahí lo tienen. Es el que más propiedades tiene, ¿sí? Y es lo que conocemos como el cuadrado. Empezamos diciendo que el cuadrado es esa figura que tiene pues los cuatro lados congruentes, los cuatro ángulos congruentes, rectos, ¿cierto? Miden 90 grados. Ahí están. Al igual que el rectángulo, también cada ángulo exterior del cuadrado vale un ángulo recto, o sea, vale 90 grados. Ojo, vean que aquí ya las diagonales del cuadrado hacen lo que hacen las del rombo, son perpendiculares. Además, como les preguntaba al principio, esas diagonales son iguales, solo en este caso, ¿cierto? Y también son bisectrices. Esas diagonales son bisectrices de los ángulos, pues, cuyos vértices unen. Es como el más perfecto de los cuadriláteros, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Muy bien. Vamos a mirar entonces lo que son el trapecio, sus elementos, la clasificación. Entonces, ¿quién me puede decir? Piensen ahí un poquito. ¿Quién me puede decir cómo se clasifican los trapecios? A ver, ¿quién me dice? Bueno, quiero que primero me digan algo. ¿Cuál fue la definición que dimos de un trapecio al principio? ¿Quién recuerda? La vimos hace 10 minutos. Que es la figura que presenta solo dos lados opuestos paralelos. Exacto. Un solo par de lados opuestos paralelos, ¿cierto? Muy bien. Pregunta 2. ¿Qué pasa si uno de los lados no paralelos es rectángulo a los es perpendicular a los lados paralelos? No sería,
No sería paralelo, profe. ¿Es que? No. Vean. Lo que he dicho es este. Un trapecio es así. Este es paralelo con este. Y dije, bueno, voy a hacer un lado no paralelo, perpendicular. ¿Sí? Entonces, ¿qué nombre recibe este? No saben. Esto es lo que se conoce como un trapecio rectángulo. ¿Sí ven? De pronto se les ha podido pasar por la cabeza, pero no tuvieron el valor de tirarse, aventarse. Así como recuerden el triángulo rectángulo, existe trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene ángulos rectos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vean pues ya más en detalle lo que es el trapecio rectángulo. ¿Sí? Es aquel que tiene dos ángulos rectos de 90 grados. Un lado no paralelo, que es el que dibujamos ahí, es perpendicular a los lados paralelos. Y pues claro que esos dos ángulos, como son rectos, son congruentes. ¿Correcto? Estamos hablando de un trapecio rectángulo, como lo pueden ver ahí en la figura. ¿Alcanzaron a ver el cambio? Ahora, ¿qué pasa si yo a ese trapecio esto es paralelo con esto, ¿cierto? Que es la condición para que sea trapecio. Y sucede entonces que los lados no paralelos son congruentes, o sea, esto es congruente con esto. ¿Cómo se llama este? Trapecio isósceles, profe. Correcto, ¿sí? Se llama trapecio isósceles. Muy bien. Entonces la característica del trapecio isósceles es, pues sabemos de los lados paralelos, y los lados que no son paralelos son congruentes. Recordemos, el triángulo isósceles tiene dos lados congruentes, al igual que este. Entonces a este lo vamos a llamar trapecio isósceles. Correcto. Entonces, otra característica que tenemos de este trapecio isósceles es que este ángulo es congruente con este. Y que este ángulo es congruente con este. Listo. Véanlo ahí en detalle. Los lados no paralelos son iguales entre sí. Los ángulos interiores situados en los extremos de cada uno de los lados paralelos también son congruentes, o sea, lo que yo dibujé. En este caso, en la figura que están viendo ahí, sería el ángulo en A con el ángulo en B, serían congruentes, y el ángulo en D con el ángulo en C serían congruentes. Muy bien. Y por último, pues también existe lo que es el trapecio escaleno. Y entonces, ¿cuál es? Pues que no cumplen las condiciones anteriores, ¿correcto? Que no tienen ángulos rectos
y que los lados no paralelos no son congruentes, como ustedes pueden ver ahí. Vean que AD no es congruente con CB y tampoco tenemos ángulos rectos. Y no podemos decir nada entonces de los ángulos interiores, ¿sí? Esos ángulos no podemos decir que son congruentes, porque en realidad no sabríamos. Entonces quiero que se aprendan esto: los elementos de los trapecios. Entonces el trapecio consta de base mayor y base menor, ¿sí? ¿A qué le llamamos bases? A los lados paralelos, ¿correcto? Entonces a la que es más extensa se le va a llamar mayor y a la que es menos extensa, menor. Ahí ustedes lo pueden ver en la figura. También tiene altura, que es la distancia entre las bases, ¿sí? Ve que sale de un vértice del trapecio y baja perpendicularmente al lado, pues, al otro lado paralelo. Listo. En este caso sale del vértice D y llega al punto E. Eso ahí es paralelo, es perpendicular, perdón. Y hay una muy importante que es la base media. Ojo con esta, ¿sí? Vean la base media de un trapecio, independientemente del tipo de trapecio que sea. Si yo tomo el punto medio de este segmento, o de este lado mejor, y tomo el punto medio de este otro y los uno, a esto es lo que se le conoce como base media, ¿sí? Como les digo, mucho cuidado con esto, con esa base media, ¿sí? Que más adelante van a ver que hay algunos teoremas relacionados con ella y nos va a ayudar a resolver algunas demostraciones, ¿sí? Y la medida de esta base media, ¿sí? O sea, la medida, vamos a llamar a esto aquí ED, EF, EF, o sea, la base media va a ser igual a la semisuma de las bases, es decir, a AD más BC sobre 2, ¿sí? Esta es la medida de la base media. Correcto. Como les digo, mucho cuidado con esto, con lo de la base media. Listo. Muy bien. Y por último, entonces, para terminar la parte de la clasificación, están los trapezoides. Vean que los trapezoides, pues, son los que menos se van a utilizar, dado que no tienen como alguna forma de
de ayudarnos con demostraciones. Están los que son simétricos. Vea, tienen dos pares de lados consecutivos de igual medida. Ejemplo, AD con DC. Pero ahí nos hacen otra nota. El primer par de lados consecutivos de igual medida es diferente al otro, ¿cierto? Vean que AD es congruente con DC. Lo mismo pasa con AB y BC, ¿sí? Pero AD con AB no son congruentes. Vean que AB es mayor. Correcto. ¿Qué otra propiedad tiene? Que el corte de esas diagonales es perpendicular. O sea, AC es perpendicular a DB. Entonces, al igual que las otras, que lo que veníamos viendo de los trapecios, en algunos, como en el rombo, perdón, vean que si miramos el vértice D, vamos a encontrar que esa diagonal que trazo ahí es bisectriz en D, lo mismo que en B, lo mismo que en A y lo mismo que en C. ¿Sí? Eso puede ser más de cultura general. Y están los asimétricos, que eso pues sí son cualquiera. Son los trapezoides que no son simétricos, ¿cierto? Pues es lógico. Están los simétricos y los no simétricos. Y como ustedes ven ahí, no podemos decir absolutamente nada de esos lados. Ninguno guarda relación con el otro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces hasta aquí la parte pues conceptual de la clasificación, de la teoría pues de cómo identificar uno de las diferentes figuras. Y ahora sí vamos a entrar como en detalle a la parte pues de los teoremas para verificar cómo ayudarnos con las demostraciones que van a aparecer de aquí en adelante. Aquí ya les menciono pues los teoremas uno a uno que se utilizan. Vamos a pasar de pronto más rápido por unos que por otros. Pueden resultarles un poco complicados, pero la idea es que yo les muestre qué es lo que se ve ahí. Entonces dice, los segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas son congruentes. Vamos acá al papel y les voy a anotar. Yo tengo aquí estas que son paralelas. Tengo, pongamos aquí L y M, donde L y M son rectas paralelas, ¿cierto? Entonces vamos a decir, tengo aquí, ¿cómo se llama esta? Esta recta que corta a dos rectas en puntos diferentes. Transversal. Ah, que si no se les ha olvidado, muy bien. Transversal, y la vamos a llamar T. Y voy a trazar otra transversal paralela a esta primera y la voy a llamar N. ¿Sí? Ven que aquí un corte, un corte, un corte y un corte. Entonces T y N son transversales a L y M. Entonces lo que yo acabo de decir, que los segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas son congruentes, es lo siguiente. Si T y N son paralelas y L y M son paralelas, entonces vamos a poder garantizar, vamos a darle a esto aquí A, B, C y D. Entonces vamos a poder garantizar de que este segmento AB es congruente ¿con quién? Con DC. Y que el segmento AD va a ser congruente con el segmento BC. Eso es lo que nos está diciendo este teorema. ¿Listo? Cuando se presenta esta situación, los segmentos de paralelas, vean que estos son segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas, son congruentes.
Ahora, algo que se desprende de ese teorema, que es lo que llamamos corolario, es, bueno, si yo tengo dos rectas paralelas, n y m son paralelas, n es paralela a m, entonces si yo empiezo a trazar perpendiculares de aquí a acá, ¿cómo van a ser estas? ¿Cómo son esta con esta? Profe, paralela. Sí, son paralelas, pero además de paralelas, ¿qué más puedo decir? Perpendiculares. ¿Qué más? ¿Cómo? Congruente. Exactamente, congruente, ¿cierto? Entonces voy a decir que dos rectas paralelas equidistan en todos sus puntos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo un punto aquí y ese punto pues acá y paso una perpendicular ahí, vamos a mirar que esto, todas son congruentes, o sea que equidistan en todos sus puntos. ¿Listo? Y lo contrario también se da. Si nosotros decimos, vea, dos rectas equidistan en todos sus puntos, entonces son paralelas. ¿Sí? Para los que tienen el texto, les voy a decir más o menos por dónde estamos. Estamos en la página 184 en adelante. ¿Sí? Eso es lo que estamos observando. Este teorema que les voy a enunciar ahorita nos ayuda enormemente en la demostración de algunas, de algunos ejercicios. Y dice así, vamos a hacerlo por acá. Si yo tengo un paralelogramo, ¿sí? Y le trazo una diagonal, vamos a llamar a esto A, B, C, D. Si yo tengo un paralelogramo y le trazo una diagonal, esa diagonal, ¿qué me va a formar? Profe. ¿Dos qué? Dos triángulos rectángulos. ¿Y eso cómo son esos triángulos? No, esto no es un rectángulo, es un paralelogramo. O sea que yo no puedo decir que este ángulo sea de 90 grados, ¿listo? Pero sí puedo decir algo de estos dos triángulos. Exacto. ¿Por qué? Porque esto es congruente con esto y esto con esto. Y recuerden que los ángulos opuestos en un paralelogramo son congruentes. Por lo tanto, yo puedo decir que por ángulo-lado, la diagonal de un paralelogramo me determina dos triángulos congruentes. Se voy a poder decir entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC. ¿Listo? Importante. Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? O también puedo decir esto por lado, 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 ¿cierto? Porque AC es común para los dos triángulos. Entonces puedo aplicar la propiedad reflexiva. ¿Sí ven? Muy bien.
Ya habíamos dicho también como propiedad, pero en realidad es un teorema, es la situación en que en todo paralelogramo las diagonales se intersecan en sus puntos medios. ¿Sí recuerdan? Sí. Muy bien. Eso lo habíamos visto por acá más adelante en donde les hacía esta gráfica. Vean que se intersecan en su punto medio. ¿Sí? Eso pasa en todos los paralelogramas. Muy bien. Ahora vamos a verificar los recíprocos de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho. Entonces voy a empezar así. Si los lados opuestos de un cuadrilátero, tenemos aquí un cuadrilátero. Entonces, si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces, ¿qué puedo decir de este cuadrilátero? Es un paralelogramo. Exactamente, que es un paralelogramo. ¿Sí? Si ven que primero empezamos diciendo que un paralelogramo, entonces caemos acá. Ahora vamos a decir, si yo tengo un cuadrilátero en donde los lados opuestos son congruentes, entonces voy a decir que eso es un paralelogramo. Como también voy a decir lo siguiente. Si tengo que los ángulos opuestos de un cuadrilátero son congruentes, ¿qué puedo decir de este cuadrilátero? Si los ángulos opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces Que es un paralelogramo. es un paralelogramo. Otra. Si tengo un cuadrilátero y sucede que las diagonales se intersecan en sus puntos medios, o sea, esto es congruente con esto y esto con esto, entonces el cuadrilátero también es un paralelogramo. ¿Sí? Entonces vean que nos estamos devolviendo de las propiedades que vimos anteriormente. Primero, con los lados opuestos congruentes. Luego, con los ángulos opuestos congruentes. Luego ya hablamos de las diagonales, que si se intersecan en su punto medio, entonces son paralelogramos. Es un paralelogramo, perdón. Y existe entonces otra, que es si tenemos un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos, o sea, este es paralelo con este, y congruentes, paralelos y congruentes, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un paralelo, solamente con un par de lados opuestos paralelos y congruentes. ¿Sí? Muy bien. Es claro que esta parte pues se entenderá cuando pues ya se asentará mejor cuando empecemos a hacer algunos ejercicios de esto, ¿sí? Esa es la idea, que apenas terminemos con todas estas definiciones que son importantes, verifiquemos algunos ejercicios. Listo. ¿Qué habíamos, por favor me recuerdan qué habíamos dicho de las diagonales de un rectángulo?
que habíamos dicho de las diagonales de un rectángulo? Son como se dividen en partes iguales, profe. bueno, se cortan en su punto medio, ¿cierto? Además de eso, ¿son qué? Congruente. Son congruentes, ¿cierto? ¿Sí? Las diagonales de un rectángulo son congruentes. Ahora me devuelvo. Si las diagonales de un paralelogramo son congruentes, entonces vamos a poder decir que ese paralelogramo es un rectángulo. ¿Listo? Ah, sí, profe. Muy bien. Ahora, hablando pues de los rombos. Porfa, cierren un segundo. Ok, gracias. Entonces, ya sabemos que las diagonales de un rombo, ¿sí?, son perpendiculares entre sí y bisectrices de los ángulos pues a los que llegan, ¿cierto?, correspondientes. Eso lo sabemos. Entonces, el recíproco también lo podemos decir. Podríamos decir entonces que si tenemos de ese otro, de ese que les acabo de mencionar, tenemos que las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y bisectrices de los ángulos correspondientes. Y si las diagonales de un cuadrado son congruentes, entonces también son perpendiculares y son bisectrices. Correcto. ¿Sí? Eso también sucede con el cuadrado y sucede con el rombo, ¿cierto? Porque recuerden que el rombo y el cuadrado tienen ¿qué? ¿Cuál es la condición que comparten el rombo y el cuadrado? Tienen que es importante diferenciar cada uno de estos cuadriláteros. Tienen 4 lados iguales. Correcto, esa es la condición que comparten los rombos y los cuadrados, que tienen los 4 lados congruentes. La única diferencia o lo que me diferencia a mí un rombo de un cuadrado es la parte de los ángulos, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a mirar ahora lo que es rectas y puntos notables. Desde el triángulo en adelante. ¿Cómo se llama el segmento que me une los puntos medios de un trapecio isósceles, de un trapecio, de los lados no paralelos de un trapecio? ¿Cómo se llama ese segmento? Repito, ¿cómo se llama el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos? Base media, ¿sí? Ojo, ese término no lo podemos olvidar. Muy bien. Recuerden que ya habíamos visto algunos segmentos y puntos notables en el triángulo. ¿Quién me recuerda algunos? Que eso es tema del examen del primero que tienen que hacer. La mediana. Correcto, ¿cuál más? Muy bien. La bisectriz. Correcto, estás hablando de segmentos, muy bien. La altura. Listo. ¿Y puntos? Baricentro, incentro, ortocentro. Muy bien. ¿Sí? Entre otros. Exacto. Perfecto. Ahora entonces vamos a mirar pues algunos teoremas para dar introducción a otros rectas y puntos notables. Listo. Entonces vamos a empezar con esto. Si yo tengo un triángulo
triángulo ABC. Véanlo ahí, ¿sí? Entonces, ojo a esto, ojo a lo que voy a decir. Si tengo un triángulo y en uno de estos lados voy a tomar un lado, ¿cierto? Uno cualquiera, por ejemplo AB, y busco el punto medio, lo llamo D, por ejemplo. Empezamos con un triángulo, ¿cierto? ABC. Dijimos luego, bueno, tomemos un lado y ubiquemos el punto medio de ese lado, es decir, D. Yo voy a trazar una recta por ese punto. Pero ¿qué característica va a tener esa recta que voy a trazar? Que voy a llamar la recta L. Va a cortar al otro lado, ¿cierto? BC, en un punto que vamos a llamar F. Y voy a decir, bueno, sé que esa recta pasa por el punto medio de AB. Y la otra condición es que es paralela a este lado. Si eso se da, si esto se da, entonces ¿qué voy a decir del punto F? Este punto F también será punto medio. Repito entonces lo que he dicho. Tenemos un triángulo. Ubicamos el punto medio de uno de los lados. Trazamos por ese punto medio una recta paralela, una recta paralela a uno de los lados, o sea este, ¿cierto? Inmediatamente que esto se dé, voy a poder decir que esa recta que tracé corta al tercer lado o al lado que me hace falta del triángulo en su punto medio. Muy importante, muchachos. Ojo con este teorema. ¿Sí? ¿Es claro? Profe, explíquemelo de nuevo. Muy bien, muy bien. Vea, vamos a dibujar otro triángulo. Otra acá. Tomemos un triángulo cualquiera, ¿cierto? Pongámoslo ABC. ¿Qué lado quieren que escoja para ubicar el punto medio de ese lado? Cualquiera, ¿cierto? Vamos a ubicarlo en cualquiera. Tomemos AC. Tomemos el lado AC y vamos a ubicar el punto medio. ¿Qué quiere decir el punto medio? Si yo llamo a este punto D, que esto es congruente con esto, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Ahora, yo por este punto medio voy a trazar una recta paralela a este otro lado, ¿cierto? Porque es la única recta que voy a poder trazar paralela a este lado. Porque no puedo trazar por este punto una recta paralela a BC, ¿o sí? Nunca, ¿cierto? Por lo tanto, entonces yo voy a trazar una recta por este punto D y voy a decir que esa recta es paralela con este lado. Entonces, al pasar esa recta que es paralela a este lado por este punto medio de un lado, inmediatamente me corta al otro lado en el punto medio también. ¿Sí? Ahora sí. Sí, profe, gracias. Muy bien. Es importante que conozcan este teorema, ¿sí? Porque este da pie para lo que se conoce como el teorema de la paralela media. Ojo con estos dos teoremas, por eso me detengo en ellos. El teorema de la paralela media. Entonces, primero vamos a mencionar lo que es
la paralela media en un triángulo? Vamos a hacer la definición de la paralela media. Tenemos un triángulo ABC. Vean aquí, la paralela media de un triángulo es, tomo dos lados y ubico sus puntos medios respectivos. Por ejemplo, el lado AC, punto medio D, esto congruente con esto. Y tomo cualquier otro, BC, y ubico el punto medio, este congruente con este. Y voy a unir por medio de un segmento esos dos puntos medios. A ese segmento se le conoce como paralela media. ¿Sí? O sea, es la unión de los puntos medios de los dos lados de un triángulo. Si ustedes recuerdan, es más o menos haciendo la similitud a lo cuando veíamos el trapecio. ¿Recuerdan lo de la base media? Que une los puntos medios de los lados no paralelos. Acá también estamos uniendo los puntos medios de dos lados. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que se conoce como la paralela media. Ahora, de esa definición y del teorema anterior se desprende lo que se conoce como el teorema de la paralela media. Entonces ese teorema dice, vean, tenemos un triángulo cualquiera, ¿sí? Entonces voy a unir los puntos medios de dos lados, como efectivamente lo tengo aquí, ¿cierto? Inmediatamente voy a poder decir, vamos a llamar a esto inmediatamente, si yo tengo esta paralela media, voy a poder decir que ese segmento DE, que es una paralela media, es paralelo al tercer lado, o sea, a AB. ¿Sí? O sea que toda paralela media es, como su nombre lo indica, paralela a uno de los lados del triángulo. ¿Sí? Y su medida, ojo, y su medida es igual a la mitad de ese lado. ¿Sí? Y su medida es igual a la mitad de ese lado, o sea, del lado paralelo. Eso es lo que nos dice el teorema de la paralela media. Si ustedes se devuelven a lo del trapecio, van a observar que es aproximado, pues, relacionándolo a lo que nos dicen sobre la base media, ¿cierto? Solo que allá es la semisuma de las bases. Aquí es la mitad de ese lado paralelo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a mirar entonces ahorita estos teoremas de aquí en adelante. Algunos tienen nombre. Ya sea el del teorema de la mediana hipotenusa. Ahora vamos a mirar el teorema, de la paralela media. Ahora vamos a mirar mediana hipotenusa. ¿Qué es lo primero que cuando ven esa mediana hipotenusa se les viene a la cabeza? ¿Sobre quién vamos a hablar? Triángulo, rectángulo. Exactamente, eso es lo primero que uno tiene que empezar a analizar, ¿cierto? ¿Sí? Antes de cualquier otra cosa. Ahí me están hablando de hipotenusa y lo único que yo sé que tiene hipotenusa son los triángulos rectángulos. Entonces, es lógico que lo que me van a presentar sería un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y me están diciendo, bueno, usted tiene un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces el teorema dice, el punto medio de la hipotenusa, ubico el punto medio de la hipotenusa, AC en este caso, esto es congruente con esto, el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los vértices del triángulo.
¿Qué es equidistar? ¿Quién sabe lo que es cuando a uno le dicen esto equidista de eso otro y de aquello? Muchachos, nada. Ojo, apréndanse esa definición de equidistancia. Cuando decimos que hay equidistancia, quiere decir que hay igual distancia. ¿Sí? Vea, equidistancia, igual distancia. La misma palabra lo dice. ¿Listo? Entonces lo que acabamos de decir es, tenemos el punto medio de la hipotenusa, de un triángulo rectángulo, porque estamos hablando de hipotenusa. Entonces, ese punto medio va a equidistar, o sea, va a estar a igual distancia de los vértices del triángulo. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazo desde este punto un segmento hasta B, ¿qué va a pasar con ese? Vamos a llamar a esto E. ¿Qué va a pasar con ese BE? Es que es igual a ¿quién? ¿A qué uno? Es igual a A más S. Correcto, eso es lo que es equidistar de los vértices, ¿cierto? Eso es lo que me dice el teorema. Vea, el teorema mediana hipotenusa es, usted tiene un triángulo rectángulo, ubique el punto medio de la hipotenusa y ese punto medio va a equidistar de todos los vértices. Entonces, si eso es cierto, AE es igual a SE y es igual a BE. Eso es lo que hemos dicho. Entonces podemos escribirlo así: AE igual a SE igual a BE. Eso es lo que me dice el teorema, pues, de la mediana hipotenusa. ¿Listo? Muy bien. Y el recíproco de esto también es cierto. Devolvámonos. O sea, vamos a decirlo al contrario. ¿Qué es al contrario? Que si tengo un triángulo, o mejor, si en un triángulo el punto medio de un lado, o sea este, pensemos en un triángulo pues cualquiera primero, porque no sabemos si va a ser, ¿sí? Tenemos esto y tengo que, si en un triángulo el punto medio de un lado, o sea, si este punto medio de cualquier lado que yo tome, equidista de los vértices, o sea, esto igual a esto y esto igual a esto, entonces garantizo de que este triángulo es rectángulo. ¿Sí? Eso voy a garantizar, eso voy a poder decir. Muy bien. Y vamos a mirar el último teorema por hoy, para dar paso pues al quiz. Tengan 5 minutos de relax para empezar el quiz, ¿cierto? Entonces yo llamo a este el teorema reina de la geometría. ¿Por qué? ¿Cuáles son las medidas de una reina? Pues para que pueda ser candidata al reinado. ¿Cuánto? ¿Cuáles son las medidas que debe tener una reina? Profe, 30, 60, 90. Pues ese es el triángulo, ese es el teorema que vamos a mencionar, pero yo pregunto de una reina, pues, a Miss Universo. ¿Cuáles son las medidas precisas? ¿Cuáles son las medidas precisas? Unas reinas. No son 90, 60, 90. ¿Cómo? 60, 90. ¿Cuánto? 90, 60, 90.
Correcto, 90, 60, 90, ¿cierto? Acá también en el teorema que les voy a mencionar, que yo lo llamo el teorema reina, ¿por qué? Porque utiliza medidas. Entonces el teorema es 30, 60, 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que si a mí me dan esto que tengo aquí, 30 grados, 60 grados y 90 grados, ¿qué tipo de triángulo es este? ¿Quién me dice? Rectángulo, profe. Un rectángulo, ¿cierto? Porque este dato de 90 me dice que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, hagamos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. Ahora, este teorema 30, 60, 90 dice, vea, si usted tiene un triángulo rectángulo y ese triángulo rectángulo tiene un ángulo de medida 30, por ejemplo, que este sea 30, entonces, ojo, entonces el cateto opuesto a este ángulo de 30 grados va a tener una medida igual a la mitad de la medida de la hipotenusa. ¿Qué he dicho? Vea, tenemos un triángulo. 60. Bueno, es claro que esto es 60, ¿cierto? Listo. Cierra por favor un segundo. Gracias. Entonces, vean lo que hemos dicho. Si tenemos un triángulo rectángulo y conocemos que uno de los ángulos de ese triángulo rectángulo es 30 grados, pues inmediatamente conocemos el otro, ¿cierto? Pero bueno, ahí no se queda la cosa. Bueno, si yo tengo que este es de 30 grados, ubico el cateto opuesto a este. ¿Cuál es el cateto opuesto a 30? AB, ¿cierto? AB es el cateto opuesto a 30. Entonces el teorema me garantiza, bueno, si usted tiene un ángulo de 30 grados, el cateto opuesto, es decir, AB, va a valer, o sea, su medida será la mitad de la hipotenusa. ¿Sí? Es decir, que si entonces la hipotenusa es 30, este cateto vale 15. Eso es lo que me dice ese teorema. Que AB, ¿sí?, esto será congruente con esto. ¿Correcto? Y por obvio, pues con esto, porque este sería el punto medio. Eso es lo que me dice el teorema 30, 60, 90. Repito, si tengo un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, ubico el cateto opuesto a ese ángulo y me garantiza de que ese cateto va a ser la mitad de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, por hoy dejaremos ahí en este teorema. Yo les subiré la presentación que hicimos al principio, aunque es más extensa, pues ahí está toda esta parte que hemos llegado hasta aquí, pero me parece mejor mostrárselas en el presentador visual. Entonces tómense un espacio de 5 minutos para empezar, ponerse a ultimar detalles, mientras yo ubico a alguien que los vigile. Listo. Entonces denme unos 5 minuticos.